Bueno, hay muchas preguntas sobre los jóvenes y la política y muy pocas respuestas en primera persona por parte de los jóvenes. Hoy vinieron tres acá que interpelan desde la política a miles que los siguen y que los escuchan justamente hablar de eso. ¿Se alejaron los jóvenes de la política o es la política que no sabe interpelarlos? Gracias Luca, gracias Julia, gracias Agustín por estar acá. ¿Quién arranca? Como quieran, si quieren arranco yo breve, porque se escuchó mucho, ¿no?, hablar de que la juventud se ha vuelto de derecha, y los primeros meses del gobierno de Milei a nivel internacional también creo que es una discusión bastante latente, pero yo creo que lo que hay es un desencanto con la política tradicional, es decir, con los partidos políticos tradicionales, porque después si uno ve, por ejemplo, lo que sucedió en la Argentina en el último año y medio, ve que una parte de la juventud efectivamente para mí se hizo libertaria, un núcleo duro capaz más ideologizado, pero después uno ve las movilizaciones universitarias que hubo el año pasado, repleta de jóvenes. La movilización del 1 de febrero contra los dichos de Milei en Davos, repleta de jóvenes. Entonces yo creo que a lo sumo hay una polarización creciente, la veo en otras partes del mundo también, y sí creo que hay un desencanto y un desinterés sobre una forma tradicional de hacer política que le habla cada vez a menos personas, y creo que eso se expresó también en el resultado de las últimas elecciones, ¿no?, donde cada vez menos gente fue a votar. Bueno, yo creo que sí, yo veo mucho debate, ¿no? Digamos, el año pasado lo que fue el conflicto universitario fue un aspecto muy importante y yo creo que hay una gran cantidad de debate en las redes sociales, en las facultades, en los lugares de laburo. Ahora, también es cierto lo de las condiciones laborales porque hay un gran sector que tiene 3 laburos para poder llegar a fin de mes. Tiene pluriempleo o cuando trabaja lo hace de forma ultra precarizada o directamente tiene desocupación porque, como decías vos recién, de 18 a 29 años la tasa de desocupación es más alta que en otros rangos etarios. Entonces, yo creo que hay un gran malestar por las condiciones de vida y creo que justamente lo que se discute en la política mainstream, por así decirlo, está muy alejado de eso. La semana pasada me dieron un dato que me erizó la piel, que es que en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, el año pasado hubo más trámites de reválida para irse al exterior que egresados. Sí, hay una gran cantidad de docentes que tienen que... Un docente de ayudante de primera, que con 15 años de antigüedad está cobrando 150.000 pesos. Es decir, también hay un ataque a la perspectiva de futuro mismo, porque la universidad con los residentes de Garrahan se veía en residentes que apostaban a estar 4 años formándose en un hospital de excelencia a nivel regional para después proyectar un futuro profesional en otro lugar o en el mismo Garrahan. Bueno, todo eso se ve dinamitado porque la única posibilidad que hay hoy es eso, corto plazo, crédito, reventar el mercado pago. Yo tengo muchos compañeros de cursado, sobre todo los más pibes en los secundarios, que tienen reventado el mercado pago de crédito. O sea, se endeudan y ahí hay una burbuja que para mí tarde o temprano va a explotar porque hay una burbuja de crédito, porque la gente va al supermercado y lo hace con el mercado crédito. Bueno, si lo hace Toto Caputo, que se endeuda para pagar deuda, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros que somos... Sí. 3 referentes de distintas tendencias políticas, no fachas, digamos. Ese fue el criterio con el cual lo seleccioné, pero en serio. Porque podría haber traído un facho y que se peleen todos, pero la verdad me parece medio estéril, medio un circo que ya vimos. Estábamos hablando bueno, las perspectivas de un mundo en el cual cruje el capitalismo. Y la pregunta es, ¿se hacen esa pregunta las personas con las cuales ustedes hablan, de su edad o menos? Yo creo que es una pregunta que sí, el mundo, a ver, las redes sociales le llegan a todos, ¿no?, y a todas. Por ejemplo, la situación humanitaria que acontece en Gaza llega a todas las redes sociales de todo el mundo y por eso también hay un movimiento internacional, juvenil, muy fuerte contra lo que está pasando en Franja de Gaza, un movimiento social humanitario. Ahí recién hablamos en el corte, tuve la oportunidad de viajar a Egipto la semana pasada y me encontré con jóvenes de distintos países del mundo conmovidos por una causa humanitaria y que se movilizaron hasta Egipto para intentar llegar a Gaza. Ahora, yo creo que a veces la política nacional está muy centrada en lo propio, en lo doméstico, pero efectivamente lo que sucede nos impacta y también nos impacta la ubicación que está teniendo Milei, totalmente alineada con Estados Unidos y el Estado de Israel en este conflicto bélico. Ahora, cuando Milei dice, estamos del lado del bien, vamos a defender a Israel como dice la Biblia, ¿los jóvenes no se ríen? Yo creo que hay una parte que se ríe, pero además también me parece importante marcar que
en la región particularmente hay un aumento en la injerencia para mí norteamericana concreta. Yo en la Argentina lo veo a partir del 2018 con el acuerdo con el FMI que digita el presupuesto argentino y si hay un aumento a la jubilación o a la educación tiene que ser vetado y esa es la política económica que pone el fondo y el gobierno como el anterior también que lo cuestionó, eso yo también capaz ahí tenemos debates, pero el gobierno de Alberto Fernández aceptó acríticamente esa deuda sin investigar un solo peso y ahora yo veo el fallo condenatorio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo veo enmarcado también en un aumento en la injerencia no solo económica como hablábamos antes, sino también política porque definen a quién podés elegir y a quién no. Y eso lo digo no formando parte del mismo espacio político de la expresidenta, como se conoce, ¿no? Miriam Bregman, pero fuimos a la Plaza de Mayo, hemos apoyado. Entonces, para mí lo que sucede en el mundo hay que leerlo porque efectivamente hay un interés de Estados Unidos en volver a su patio trasero, aunque ahora con la situación de Irán, Israel lo trata de arrastrar de la nariz y volverlo a llevar a Medio Oriente para que se empantane y todo, pero Estados Unidos está volviendo a querer concentrarse en lo que era históricamente su patio trasero y para mí la discusión argentina tenemos que plantearla en esos niveles porque si no se banaliza la discusión para mí de, bueno, esto se sale a través de una selección y votando mejor en 2027. Sí, yo creo que no, yo creo que nos estamos enfrentando a poderes fácticos muy profundos y hay que pensar una solución que esté a la altura de las circunstancias y ahí sobre cómo sacar el cerco y eso, y con esto termino, pero creo que las redes sociales son una gran herramienta, pero después creo que hay que volver a pensar instancias presenciales de encuentro para hablar con los pibes, las pibas que laburan 9, 10 horas, hablar con los estudiantes que van a estudiar y se van al laburo y de ahí a su casa. Hay que volver a pensar eso también, qué rol pueden jugar los sindicatos. Este es un país que todavía tiene sindicatos importantes a diferencia de otros países de la región. ¿Pero no le escapan los jóvenes como locos a cualquier forma de sindicalismo? Bueno, cuando se los convoca para mí los pibes van, o sea, cuando hay marchas preparadas... Bueno, el tema es la consigna, por eso para mí no hay que tener consignas sectarias, digamos, ¿no? Digo, vamos a defender la libertad democrática y al ligar como eso tiene que ver con la situación económica es una cosa. Luca, Julia, Agus, gracias por venir. Gracias. Un saludo a los trabajadores georgalos, los que fabrican mantecol, que están peleando contra los despidos. Simplemente eso, ¿no? Bueno, sí, y fuerza también, que es muy dura esa lucha. Gracias por venir a nosotros.